Hola chicos y chicas, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su programa Psicología. En esta ocasión, el tema es Controlando mis emociones, habilidades para la regulación emocional. Antes de pasar a explicarles algunas técnicas y estrategias que ustedes pueden implementar en su día a día para poder regular sus emociones, me gustaría hacerles una invitación para que para la próxima cápsula pudieran participar con nosotros y nos hagan saber cómo ustedes transmiten sus emociones a través de sus obras o de sus ejecuciones. Sería a través de un pequeño video. Si gustan ponerse en contacto con nosotros, quienes quieran participar, pueden hacerlo en un comentario abajo y después nosotros nos pondremos en contacto con ustedes. Ahora sí, vamos a pasar a una breve explicación de algunas estrategias que ustedes pueden implementar para tener una mejor regulación emocional. La regulación emocional son los procesos por los cuales nosotros ejercemos influencia sobre las emociones que tenemos, cuándo las tenemos, cómo las experimentamos y cómo las expresamos. Como ya les habíamos explicado, todas las emociones tienen una función y existen 6 emociones básicas: el miedo, la sorpresa, la aversión o el asco, la ira o el enojo, la alegría y la tristeza. Pero también existen muchas otras emociones, como pueden ser tranquilidad, alivio, esperanza, vergüenza, celos, inseguridad, ansiedad, entre otras. El punto aquí es que nosotros cada vez que tenemos una emoción, podemos o no podemos manejarla, y muchas veces en esas que no podemos manejar hacemos cosas que no nos sirven. La principal cosa que nosotros hacemos es evitar la situación que nos está causando esa emoción. Por ejemplo, el miedo. Si me da miedo algo, yo trato a toda costa de evitar ponerme ante esa situación. Y eso nos va a servir de alguna manera solamente mientras nosotros no nos enfrentemos a la situación. Hay situaciones que se pueden evitar con facilidad. Por ejemplo, las arañas, las alturas o algunas otras que nos puedan causar mucho miedo. Pero hay otras a las que nosotros nos vamos a enfrentar diariamente y que lo que necesitamos hacer más bien es controlar ese miedo. Por ejemplo, ante una exposición, ante la crítica, ante el regaño de los maestros o comentarios negativos por parte de los compañeros. Entonces, lo que necesitamos aquí es saber qué podemos hacer nosotros para controlar nuestro miedo y no precisamente acciones que nos limiten a enfrentarnos a esa situación. También lo que nosotros muchas veces hacemos es distraernos. Como no queremos sentir esa emoción o no sabemos cómo manejarla, lo que queremos de manera inmediata es desaparecerla, y casi siempre lo que nosotros utilizamos es la distracción. Es decir, ya no voy a pensar en eso, voy a ver una película, me voy a poner a escuchar música, voy a leer, voy a caminar, y hacemos otras actividades que de momento nos van a servir porque nos van a ayudar a no estar sintiendo tanto esa emoción, pero también con el tiempo la emoción va a regresar. Y muchas veces otras personas utilizan la catarsis, es decir, hablar constantemente de su emoción, contárselo a alguna persona, escribir sobre lo que están sintiendo, y esto también va a servir, pero de manera momentánea. Es como tomarse una aspirina. Me tomo la aspirina, me quita un poquito el dolor, en este caso la emoción, pero si yo no entiendo por qué está surgiendo el dolor va a regresar. Ahora, ante cualquier situación, se va a activar en nosotros un pensamiento, una emoción y una conducta. Aquí es importante saber que nuestra emoción tiene que permanecer, lo único que hay que hacer es poder controlar su intensidad, su frecuencia y su duración. Por ejemplo, si yo voy a presentar un examen, puedo pensar que voy a reprobar, entonces puedo sentirme muy preocupado y ansioso, y lo que puedo hacer es ponerme a estudiar para contrarrestar ese pensamiento. O bien, también puedo pensar que voy a aprobar, me puedo sentir tranquilo, motivado y feliz, y entonces voy a estudiar más arduamente para poder adquirir todos los conocimientos necesarios.
Entonces, algo de lo que nos sirve para poder controlar mis emociones también es controlar mis pensamientos. Es decir, esos pensamientos negativos, pasarlos a positivos, pero no precisamente contrarios, sino más bien que sean más objetivos o más racionales. En lugar de pensar no valgo para nada, es mejor pensar podré superarlo, soy capaz de hacerlo, tal vez requiera un poco más de esfuerzo. En lugar de decir todo saldrá fatal o todo me saldrá mal, yo puedo pensar no es para tanto, si esto no sale como yo lo deseo, podría hacer alguna otra cosa para mejorar. En lugar de pensar que esta situación es catastrófica o desastrosa, yo puedo pensar que tal vez con un poco más de esfuerzo puedo conseguir mi objetivo, y de esta manera, al yo ser capaz de modificar mis pensamientos negativos, voy a poder también disminuir la intensidad de mi emoción. Ahora les voy a explicar 6 pasos que sirven muy bien para la regulación emocional. Lo primero es identificar. Lo primero que tenemos que identificar son las sensaciones que se dan a nuestro cuerpo, es decir, cuáles son mis síntomas. Si tengo dolor en alguna parte, si estoy sudando, si siento un vacío, si me falta el aire. A partir de eso también tenemos que identificar qué es lo que estamos pensando. Esto no es justo, soy horrible, ¿por qué me pasa esto a mí? Nada puede cambiar. Y a partir de identificar tanto las sensaciones en mi cuerpo como lo que estoy pensando, yo tengo que etiquetar o nombrar qué emoción me está produciendo o qué emociones me están produciendo. Puede ser más de una. También es importante que nosotros sepamos que muchas veces las emociones no solamente se da una, sino se dan 2 o 3 al mismo tiempo. El paso número 3 sería comprender el origen, es decir, cuál es la situación que está pasando, qué se me ha hecho o qué estoy haciendo que me hace sentir esa emoción. Ya que nosotros identificamos cómo me siento y de dónde surge esa emoción, entonces nosotros necesitamos estar abiertos a sentir tal cual, a experimentar esa emoción y a aceptarla como parte de nosotros, como parte de nuestra individualidad, y entonces no juzgarnos por sentirnos de esa manera, porque esto es un error. Pensar que porque nosotros sentimos miedo, sentimos tristeza, sentimos angustia, entonces estamos mal o estamos exagerando. Es normal que nosotros tengamos emociones, recuérdenlo. Y entonces podemos pasar al siguiente paso, que es entender qué me quiere decir esa emoción. Recordemos que las emociones tienen una función. Nos dicen huye, corre, sal de aquí, protégete, haz algo. Entonces nosotros tenemos que ponerle mucha atención a esa emoción para identificar qué es lo que me quiere decir, y de esa manera nosotros podemos llegar a actuar en caso de ser necesario, o también podemos llegar a la conclusión de no hacer nada. Y no hacer nada no quiere decir que no vayamos a solucionar. Simplemente en ese momento todas las opciones que tengo no son adecuadas, no van a ser adaptativas, no me van a funcionar. Entonces también el solo experimentar la emoción por un momento es parte de la regulación emocional, aunque en ese mismo instante nosotros no logremos dar una solución al problema. Espero que esta información les sea de utilidad, y enseguida mis compañeras Araceli y Katia les van a proporcionar un par de técnicas más para que ustedes puedan controlar sus emociones. Como comenta la psicóloga Rebeca, vamos a seguir proporcionando algunas técnicas psicológicas para la regulación emocional. En esta ocasión les voy a presentar la técnica llamada ensayo emocional, que es una técnica que se caracteriza por su facilidad de aplicación, pero tiene repercusiones bastante óptimas para nosotros. Y bueno, primeramente vamos a definir qué es control o gestión emocional. Y bueno, es esa capacidad de regular. Y bueno, ¿qué vamos a regular? Son 3 puntos importantes: la intensidad, la frecuencia y o la duración de una emoción, en función del propio bienestar
o para alcanzar objetivos. Incluye el manejo de impulsos, el estrés, la frustración, los ataques de ira, la agresión, el miedo, los estados de ánimo no motivadores, entre otros. Ahora bien, el ensayo emocional es una herramienta terapéutica para combatir principalmente situaciones que tengan una potencialidad de que no se den a nuestro favor o bien de rechazo. Cuando nos enfrentamos ante una situación que incluya este potencial, primero hay que pensar en ella de antemano. ¿Cuáles son nuestras posibilidades? Veamos primero un ejemplo sencillo. Nos presentamos para un empleo. Aquí las posibilidades están claramente delineadas. Podemos obtenerlo o no. O digamos, estamos reuniendo fuerzas para presentar nuestra primera novela editorial. Aquí hay más de un posible resultado, en que la novela sea aceptada, sea rechazada, sea aceptada pero con cambios, o en esta ocasión nos digan que no, pero para una próxima les encantaría, o quizá tal vez nunca nos respondan. En todos estos casos, el solo hecho de pensar con antemano las posibilidades en las respuestas nos ayudarán a afrontar mejor cualquiera de ellas. Al haber pensado qué puede suceder, estaremos mejor preparados para afrontar lo que sucede en la realidad, en especial si el resultado es negativo. Hemos hecho un ensayo emocional y de este modo no seremos abatidos por ninguno de los resultados que no hayamos podido prever, y nuestra reacción será más reflexiva y más madura. Gracias. Para aprender a manejar el estrés, primero hay que identificar cómo reaccionamos usualmente ante este. Por ejemplo, si somos arrogantes, si somos exigentes, agresivos, impulsivos, a veces actuamos siendo poco realistas sobre lo que puede pasarnos a nosotros o a los demás. Somos desorganizados, no escuchamos atentamente, olvidamos las cosas o queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. Para ello, en una hoja en blanco en forma de lista, anota tus respuestas usuales ante el estrés. La información que acabas de anotar es sumamente valiosa porque acabas de describir tus debilidades de comportamiento. Y felicitaciones, la mayoría de las personas no se toma el trabajo de pensar en estas debilidades. Y son precisamente estas las que no deben exhibirse en un entorno laboral si deseamos tener éxito. Y haberlas escrito también nos acaba de liberar de ellas, lo que significa que ahora podemos hacer algo para controlarlas. Ahora en otra lista anote cuáles son las motivaciones que le generan estrés. Ya que has dado respuestas personales a esta categoría, reflexiona sobre la pregunta más importante: ¿qué me tranquiliza? Y después escribe en otra lista las cosas que otras personas pueden hacer para ayudarte a tranquilizarte cuando estés en una situación de estrés o te sientas presionado. Verás que estas listas pueden ayudarte en la manera en la que manejas el estrés y las emociones que vienen de ello. Mantener una expectativa positiva. Esta técnica consiste más que nada en la motivación que nos tenemos a nosotros mismos, ya que a veces llega un punto en el que creemos que ya no se puede avanzar, entonces debemos aprender que la motivación es dinámica y siempre debe renovarse, ya que siempre debemos tener una expectativa que alcanzar, la cual será una recompensa para nosotros mismos. ¿Por qué es importante? Más que nada, mantener la expectativa positiva o tener una expectativa como tal, ya que si nadie hiciera un esfuerzo y ni siquiera actuaría si no existiera en la mente una finalidad. Como tal, nadie haría algo o se esforzaría en algo si no tendría una meta que alcanzar, por lo que como tal expectativa influye en nuestra conducta. Por ejemplo, si asignamos a un niño el atributo de que sea limpio y gentil, el niño va a intentar realizar esas actividades para ganarse como tal o sentirse merecedores de estos elogios. Entonces, tener expectativa positiva o una motivación nos va a ayudar a crear o a hacer nuestras metas reales. Y siempre tiene que ser, la expectativa tiene que estar
en el presente, no en el futuro. No hay que esperar a hacer cosas en el futuro, sino que las cosas que se van a hacer las vamos a tener que hacer en el presente para que podamos alcanzar esa meta.